Supercrack Estrella presenta. Todos los abducidos son RH negativo. ¿Tienes sangre RH negativo? ¿Podrías tener genes extraterrestres debido a la falta de una explicación científica definitiva sobre su origen? Han surgido diversas teorías conspirativas que especulan sobre su relación con seres extraterrestres. Hay una teoría que dice todos los abducidos son RH negativo. Yo, sin ir más lejos, tengo este tipo de sangre. Así que nadie se sienta molesto si es del tipo RH negativo. Por nuestras investigaciones hemos descubierto que, si un sujeto es abducido, lo es también su madre, el padre y hasta los abuelos. Suponemos entonces que la elección sea también de naturaleza genética. Tan solo el 15% de la población mundial son RH negativo, y donde más por ciento de RH negativo hay es en los pueblos vascos y judíos. Hace muchos años descubrí que mi apellido era de procedencia judía española, o sea, los que llamaron judíos conversos en España. Judeo converso es el nombre que recibe el judío que se ha convertido a otra religión. Judeo converso es el nombre que recibe el judío que se ha convertido a otra religión. En los reinos cristianos de la península ibérica, las conversiones masivas de judíos al cristianismo, en su mayoría forzadas. 1492 que los reyes católicos dieron de plazo para la expulsión de los judíos de la corona de Castilla y de la corona de Aragón, y en los años siguientes cuando varios miles de judíos retornaron y se bautizaron. A partir de 1492 todos los habitantes de ascendencia judía de las dos coronas eran judeoconversos, también llamados cristianos nuevos. Los que siguieron practicando la religión judaica en secreto, denominados marranos, fueron objeto de una dura persecución por la Inquisición española creada en 1478 precisamente para resolver el llamado problema converso. ¿Sabías que más del 70% de la población latina tiene ascendencia judía? Sobre todo si sus apellidos terminan en eso hacen referencia a objetos, la naturaleza o a animales. En la época de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, los judíos eran obligados a aceptar el catolicismo o la pena de muerte. Algunos rechazaron esta oferta y prefirieron morir junto con sus esposas y sus hijos. Otro tanto de judíos aceptaron al catolicismo, pero solo de dientes hacia afuera y seguían guardando sus costumbres, aunque aceptando ciertos cambios para no sufrir persecución, es el caso de los apellidos. A estos judíos también le llamaron marranos. En forma sarcástica se crearon nuevas identidades para los judíos que aceptaban el catolicismo, de allí que se crearon los siguientes. Apellidos de nombres de frutas: piña, limón, lima, mora. Apellidos de árboles frutales: naranjo, manzano. Y ahora viene el mío. Entre uno de estos. Apellidos de construcción: casas, muros, paredes, varillas. Y todos los abducidos son RH negativo. Y seguro que no os sorprenderá saber quiénes, dentro de los puestos de poder, son RH negativo. Y alguna otra sorpresita incluso para mí. Era cuestión de tiempo que se oficializará este tipo de experimentos, aunque la gran mayoría, ingenuos ellos, pensará que es la primera vez que nacen primeros bebés transgénicos. Superhumanos con dos madres y un padre. Los genetistas temen que un día, este método podría ser utilizado para crear nuevas razas de humanos con deseadas características extras, tales como la fuerza o la inteligencia superior. Seres de segunda densidad encarnados en cuerpos de tercera, con absoluta desconexión de sus chakras superiores y por ende alejados de la espiritualidad, de la existencia de alma y de planos superiores, se han empecinado en modificar el receptor biológico de ese alma para mejorar la especie no muy alejado de un mundo feliz de Huxley. Todos los abducidos han relatado haber sido conducidos dentro de laboratorios subterráneos e inmersos en un líquido contenido en cilindros verticales transparentes. Por nuestras investigaciones hemos descubierto que, si un sujeto es abducido, lo es también su madre, el padre y hasta los abuelos. Suponemos entonces que la elección sea también de naturaleza genética. A través de la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computada hemos descubierto minúsculos balones codificados en el paladar, en la nariz y en los ojos. Creemos que son microchips de control. En USA el profesor de Rayl Sims ha extraído alguno de estos microchips y los ha hecho analizar. Varios elementos presentan porcentajes isotópicos diferentes del terrestre. Los isótopos son átomos que se distinguen por el número de neutrones presentes en su núcleo. Y este número no es el mismo en todas las partes del cosmos. En definitiva, no hay dudas que los implantes son de origen alienígena. 7 de febrero de 2013. Portales dimensionales. ¿Qué son? Tipos, forma de aperturarlos, porque hay que tener cuidado cómo se representan en la industria del cine y de la música.
George Cavasilas o el contactado que descubrió un chip implantado en su cabeza. Descubren chip en el cráneo de Napoleón. Las piezas cada vez encajan mejor como el cuchillo en la mantequilla, por cierto, algo que algunos todavía no sabrán y que os parecerá muy curioso. El 85% de los abducidos, según Corrado, son RH negativo. ¿Y de dónde proviene ese RH negativo? No hay respuestas por qué se produce la enfermedad hemolítica. Los anticuerpos de una madre RH negativa rechazan y atacan los glóbulos rojos de un hijo RH positivo, heredado del padre, y ocurre en el parto, problema que no se da en toda la naturaleza, salvo curiosamente en las mulas cruce de caballo y burro, y estos son algunos, muy poquitos, ejemplos de personalidades con RH negativo: John Lennon, Paul McCartney, ambos haciendo el cornuto y el of Boston, jeje. Y una gran mayoría de actores y cantantes: Illuminati, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Ringo Starr, Elvis Presley. Y mirar lo que publica la revista Hola Super Conspiranoica por otra parte, jeje. Brad Pitt y Angelina Jolie, primos novenos de Obama y Hillary respectivamente. Y por si no fuera poco, y como bien indica Viviana, la fiesta de celebración duró hasta el 1 de mayo, día Illuminati por excelencia, en el que unas cuantas decenas de ellos, la gran mayoría con RH negativo, tuvieron la oportunidad de reunirse sin despertar excesivas sospechas. Estaría bien empezar a investigar qué políticos, directivos de grandes multinacionales, obispos, y famosos influyentes son RH negativo. La sangre humana ha sido objeto de estudio durante siglos, y los diferentes tipos sanguíneos han sido clasificados y comprendidos en gran medida. Sin embargo, hay un tipo de sangre que sigue siendo un enigma: el grupo sanguíneo RH negativo. El factor RH se refiere a una proteína hereditaria que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Aquellos que tienen esta proteína se clasifican como RH positivo, mientras que los que carecen de ella se clasifican como RH negativo. Este grupo, que representa apenas el 8% de la población, ha despertado la curiosidad de investigadores y conspiracionistas por igual. ¿De dónde surge esta peculiaridad y cuál podría ser su significado? Algunos teóricos sugieren una conexión extraterrestre, alimentando aún más el misterio en torno a este tipo de sangre. El origen desconocido de la sangre RH negativo. Curiosamente, el origen de la mutación que produce la sangre RH negativo sigue siendo un enigma para la ciencia. Algunos investigadores se preguntan cómo es posible que los seres humanos, supuestamente descendientes de primates, poseen esta característica única que no se encuentra en ningún otro animal. Supuestamente, el factor RH negativo estaba ausente en América, África y Asia hasta la llegada de la colonización. Solo se encontraba en Europa, lo que sugiere que podría haber surgido como resultado de mutaciones genéticas en esta región. De hecho, a día de hoy, en Asia y América tan solo un 1% y en África un 3% tienen este tipo de sangre, mientras que en Europa es del 30%. Dentro de Europa, se ha observado que la mayor concentración de personas con sangre RH negativo se encuentra en el País Vasco. Se estima que hasta el 35% de la población vasca tiene sangre RH negativo, lo cual es notablemente superior al promedio global. La concentración más alta de personas con sangre RH negativo se encuentra en el País Vasco, donde se estima que hasta un 35% de la población posee este tipo sanguíneo. El hecho de que en el País Vasco se hable el euskera, un idioma antiguo, único en Europa y cuyo origen se desconoce, ha llevado a algunas especulaciones sobre un posible origen ancestral o aislamiento genético en esta región. Sin embargo, estas teorías no cuentan con evidencia científica sólida. Características y peculiaridades. Las personas con sangre RH negativo tienen algunas características distintivas en comparación con aquellos que son RH positivo. Algunos afirman que tienen una presión arterial más baja, un pulso más lento y una temperatura corporal más baja de lo normal. Además, se dice que tienen una buena visión, sensibilidad extrema a la luz solar y una mayor tendencia a experimentar electricidad estática. Sin embargo, es importante señalar que estos rasgos no están respaldados científicamente. Además, estas personas pueden donar sangre a personas con cualquier tipo de sangre RH, pero solo pueden recibir sangre de personas RH negativo. Una de las peculiaridades más importantes del RH negativo se manifiesta durante la gestación. Si una mujer es RH negativo y concibe un bebé con sangre RH positivo, existe un riesgo de complicaciones debido a la incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto.
Esto se debe a que el sistema inmunológico de la madre puede desarrollar anticuerpos contra el factor RH del feto, lo que puede resultar en eritroblastosis fetal. Teorías conspiranoicas y conexiones extraterrestres. La falta de una explicación científica concluyente sobre el origen del RH negativo ha llevado a la proliferación de diversas teorías conspirativas. Una de las más populares es la idea de que este tipo de sangre tiene una conexión con seres extraterrestres. Según los defensores de esta teoría, el RH negativo podría ser el resultado de una mezcla genética entre humanos y entidades de otros mundos. El ser humano es la única especie en el planeta que tiene la capacidad de poseer sangre con factor RH negativo. La alta concentración de RH negativo en el País Vasco ha ampliado aún más las especulaciones. Algunos teóricos sugieren que esta región, con su idioma único y su origen desconocido, podría ser un punto clave en la historia de la humanidad, y posiblemente una zona de contacto extraterrestre. Los defensores de esta teoría argumentan que las personas con sangre RH negativo tienen una serie de características inusuales, como una mayor sensibilidad psíquica, una mayor propensión a tener experiencias paranormales y una mayor resistencia a enfermedades comunes. También se cree que estas personas podrían tener una mayor conexión con el fenómeno de los avistamientos de ovnis y las abducciones extraterrestres. En un documental llamado Ancient Aliens, se explica que el 90% de las personas con sangre RH positivo han tenido experiencias relacionadas con avistamientos de ovnis, encuentros extraterrestres y abducciones. Estas afirmaciones han llevado a una mayor especulación sobre una posible conexión entre el factor RH negativo y la vida extraterrestre. Únicamente alrededor del 8% de la población se considera RH negativo, sin embargo, se estima que en el País Vasco hasta un 35% de la población posee este tipo de sangre. Aunque la sangre RH negativo sigue siendo un enigma en términos de su origen y peculiaridades, es importante destacar que las teorías conspiranoicas y las conexiones extraterrestres carecen de evidencia científica sólida. Dato curioso. Un mayor porcentaje de personas RH negativas afirman haber sido abducidas por extraterrestres en comparación con las personas RH positivas. Esto del RH negativo vasco podría tener algún tipo de relación con esta noticia. Es domingo. Las principales páginas de los periódicos miran al cielo. En El Salvador se ha derribado un avión en el que viajan agentes de la CIA. España, cuentan, comprará los helicópteros más caros del mundo. Euskadi también mira a su espacio aéreo. Cobra fuerza el relato de una familia que dice haber avistado un ovni en Álava, cerca de Salvatierra. El objeto, en forma de misteriosa luz, habría respondido a varias órdenes en euskera. Es domingo, sí. Pero el calendario marca el 21 de octubre de 1984. Hace 33 años, en dicha fecha, el diario vasco recogía entre sus páginas una nota de la agencia EFE de elocuente titular: "Un ovni responde una llamada que se hizo en euskera". El episodio había tenido lugar días antes y probablemente habría quedado en anecdótico, si no fuera porque Juan José Benítez, con el primer y exitoso libro de la saga Caballo de Troya recién editado, decidió estudiar el tema con particular interés. Los hechos se registraron en Audicana, cuando una familia residente en Vitoria decidió, según lo publicado, desplazarse a la casa de campo que poseía en la localidad. Poco antes de llegar a su destino, todos divisaron un resplandor en el horizonte que, pensaron, sería consecuencia de un incendio. No obstante, cuando el matrimonio y sus 3 hijos llegó al domicilio rural, ya de noche, una misteriosa luz se elevaba sobre las colinas próximas inmóvil, muy blanca y silenciosa. Pachi Uriarte, el cabeza de familia, le contó a JJ Benítez que tras ponerse de acuerdo con sus 3 hijos, llamó al objeto volante. Satosona. Ven aquí. Uriarte y sus vástagos tuvieron que insistir a gritos, pero, según el testimonio recogido por el investigador, tras repetir una decena de veces la orden, el extraño objeto se aproximó a los testigos. El entusiasmo no debía compartirlo la madre, quien, al comprobar que el ovni se acercaba, suplicó que no lo hiciera. Es Mercedes, no por favor, no por favor. Entonces, y siempre en palabras de Juan José Benítez, ante la sorpresa general, el objeto se detuvo, iluminó el campo y la zona como si fuera de día y se alejó hacia el horizonte, donde permaneció varias horas. Tal fue el revuelo que levantó lo sucedido que numerosos curiosos se acercaron en los días sucesivos hasta la zona en la que el objeto volador no identificado había sido avistado. El Roswell vasco llamó la atención de incrédulos y aficionados a la ufología. Entre ellos, la de un chaval que, montado en la bici en la que hacía los recados, se escapó con su primo para entrevistar a los testigos.
No era otro que un prepuberal Iker Jiménez, quien, según narra el periodista de El Mundo Eduardo Fernández, a la tierna edad de 11 años encontró en el escalofriante relato uno de sus primeros misterios. Años después el conductor de Cuarto Milenio habría de describir la experiencia como una de las más insólitas historias ufológicas en un artículo en Enigmas primero, y en su libro Encuentros después. Volviendo a lo publicado por el Diario Vasco en aquella noticia de 1984, dada la vertiente lingüística del asunto se pidió opinión a un prestigioso miembro de Euskaltzaindia. Con cierta sorna, el de la Academia de la Lengua Vasca se declaró asombrado por la capacidad intelectual de los supuestos habitantes de otros planetas ya que, precisó, el euskera tiene 8 dialectos y 22 subdialectos. Para los que apoyamos la promoción de nuestra lengua, ironizó, lo sucedido tiene un alto valor. Tal vez en otras galaxias ha incidido antes que en el País Vasco el proceso de euskaldinización. Fue de los primeros, pero no el único, en tomarse lo sucedido en tono de chanza. Años después, en 1996, un grupo de estudiantes de la Universidad del País Vasco decidió parodiar los presuntos avisamientos de ovnis en Euskadi que acapararon titulares en los años 80, con un trabajo llamado Informe 2000. En él, con más guasa que rigurosidad, recrearon un falso trabajo de investigación que podría explicar por qué en Audicana el objeto volador entendía euskera. Y es que, según la hipótesis que manejan en el vídeo, los vascos son de origen extraterrestre. Bueno, y los que tenemos el RH negativo, quizás algún antepasado pudo tener algún contacto con los ángeles caídos llamados ahora extraterrestres. Todo comenzó en 2002 con un hallazgo por parte de un profesor de euskera, Txomin Garaikoetxea, en una de las paredes del Templo de las Tres Ventanas situado en la ciudad inca de Machu Picchu. Allí, junto al dibujo esculpido en piedra de lo que podría ser un ovni, el profesor descubrió una inscripción en la que se lee, Aupa Pachi. No es fácil verlo, señala el profesor, así que no es de extrañar que hasta ese momento pasara desapercibido. A partir de aquí comenzaron las discusiones de los expertos, tanto de los arqueólogos incas como de los especialistas en euskera, hasta que en diciembre del pasado año el catedrático de Lengua y Cultura Vasca de la Universidad de Bilbao, don Fermín Ugarte, lanzó una teoría que parece haber convencido a todas las partes. Según Ugarte, la famosa inscripción vendría a demostrar que Machu Picchu fue construida por extraterrestres vascos provenientes del planeta Chequi 26, próximo a Alpha Centauri. Esta teoría resuelve de forma simultánea dos misterios. Por un lado explica el hasta ahora desconocido origen del euskera, y por otro nos ayuda a comprender cómo fue construida la ciudad de Machu Picchu. Es bien sabido que una de las incógnitas que rodean Machu Picchu es cómo lograron los incas subir piedras de tan gran tamaño hasta la cima de una montaña, cuando ni siquiera conocían la rueda. La respuesta la da el profesor Ugarte. Algo así solo lo puede hacer alguien de Bilbao. De hecho, el levantamiento de piedras o arrijasoche, nombre con claras resonancias extraterrestres que designa un deporte rural vasco de gran popularidad, vendría a ser una reminiscencia de aquella etapa histórica en la que los vascos de otras galaxias levantaban ciudades en los Andes. En realidad, cuando vemos a Iñaki Perurena levantar una piedra, estamos viendo a un príncipe inca, comenta el catedrático con una sonrisa de satisfacción. El País Vasco es una zona muy caliente de casos de ovnis. Era jueves, 11 de julio de 1985. La jornada terminaba en la redacción del Diario Vasco aquella noche de verano cuando un lector llamaba para alertar de que algo extraño pasaba sobre el cielo de Gipuzkoa. Aunque lo parezca, no le estoy tomando el pelo, tome nota. Estoy viendo un ovni encima mío, sobre una gasolinera cerrada que se encuentra en la carretera de Urnieta. No llamo ni siquiera con intención de que lo publique, simplemente quiero señalarle que, aunque parezca mentira, veo una luz como un flash de una cámara de fotos, parte de un objeto esférico situado sobre la darra. El objeto se desplaza a intervalos, primero muy lento y luego rápido, a mucha más velocidad de lo que suele hacerlo un avión o un helicóptero. Desde Estados Unidos, David Grusch, exmiembro de los servicios de inteligencia estadounidenses, denunció al inspector general de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos. El motivo detrás de ello es la falta de datos sobre ovnis. Entre estas acusaciones, Grusch asegura que el gobierno del país norteamericano recogió hasta una docena de ovnis, entre ellos, uno que cayó hace muchos años en un país cercano a España. Hace unos meses, el caso cogió fuerza en los medios de comunicación. El escritor Javier Sierra dio todos los detalles en Herrera en Copé. La NASA reunió a 16 expertos con el objetivo de pedir información de más calidad.
Grusch fue, entre 2019 y 2021, representante de la Oficina Nacional de Reconocimiento, una especie de agencia de espionaje con satélites artificiales, como explicó el escritor. Hace 2 años, David Grusch denunció al inspector general debido a que pidió datos sobre ovnis al Pentágono y no las estaban dando. En concreto, reclamaba una serie de pruebas que apuntaban a que el gobierno americano posee 12 ovnis, recogidos por todo el mundo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.